Bueno, para ubicarnos en contexto, yo iba en un vuelo de Skopje, Macedonia, a Estambul, en Turquía, para de ahí tomar un vuelo hacia La Habana. Solamente había de diferencia, ¿no?, entre los dos vuelos, entre la llegada del vuelo de Skopje y la partida a La Habana, había solamente 1 hora de diferencia. ¿Qué pasa? Que el vuelo que viene de Skopje sale tarde, sale aproximadamente unos 40-45 minutos tarde. Para ser un poco más exacto, yo creo que ya cuando yo llegué a Estambul ya era imposible abordar el avión. En todo el tiempo que se pierde bajándose del avión y todas esas cosas, ya saben que las personas se dan su lija, como decimos en Cuba, se demoran para salir del avión. Ya cuando yo llego a información, que pregunto por el vuelo, me dicen que el vuelo para La Habana is gone. Y yo dije, is gone, ¿cómo que is gone? A esa hora yo me vi, no sabía ni lo que iba a hacer. Lo primero que pensé era que iba a estar ahí, no sabía hasta cuándo iba a estar ahí, que iba a tener que pagar más por montarme en otro avión para poder llegar a La Habana, porque se me había ido el vuelo, como es lógico. Y aquí es donde empieza la parte que les interesa a ustedes. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se te va a un vuelo? Lo primero que usted tiene que hacer es ir al buró de información de la aerolínea, en este caso Turkish Airlines. Ellos tienen un buró ahí con aproximadamente unos 6 representantes, si no me equivoco ahora mismo, y ahí usted notifica la situación que usted tiene. Debe estar preparado para el choque con la barrera del idioma. Ellos ahí hablan inglés, pero no lo hablan muy bien. Es como... Aquí nosotros vemos en la televisión muchas películas indias. Cuando los indios hablan inglés tienen un acento. Bueno, ellos también tienen un acento. Y eso puede ser un poco chocante porque a veces no se le entiende ni siquiera lo que ellos están hablando. Lo más común, como pasó en este caso, que era culpa de la aerolínea, ellos te deben ubicar un asiento en otro avión, o sea, en otro vuelo para tu destino. Pueden hacer gestiones para quizás enviarte a hacer alguna escala y de ahí a tu país. Ellos pueden ser capaces de gestionarte la visa de tránsito. Pero en el caso de nosotros los cubanos, quizás tú me estés viendo y también seas de un país que tenga problemas similares, en el caso de nosotros los cubanos, a nosotros no nos dan visa de tránsito en casi ningún lugar. Entonces, en este caso, esa opción no era factible, no era posible. ¿Qué es lo que la aerolínea debe hacer? Cuando se te va el vuelo por un determinado tiempo, la aerolínea te debe ubicar en un hotel. En este caso, los hoteles están fuera del aeropuerto. Nuevamente, si eres cubano, no puedes salir del aeropuerto porque necesitas una visa y Turquía no te da la visa. Llegados a este punto es donde a mí me suben para el CIP, y rectifico acá que no es VIP, es CIP. Y ahí yo estuve aproximadamente unos 2 días, podemos decir. Esto obviamente fue posible ya que como no se me podía resolver un hotel y yo iba a estar ahí demasiado tiempo, me suben ahí arriba. En el caso de que fuera por menos tiempo, lo que hacen es sencillamente dejarte en el aeropuerto y darte un voucher de alimentación que debes ir a recoger uno cada 5 horas. Allí en el aeropuerto hay sitios donde puedes comer con ese voucher, sitios como Popeyes, como la cadena Sbarros. Esto que les acabo de decir es lo que la aerolínea hace por usted si a usted se le va el avión. Habían casos ahí que pude ver con mis propios ojos que fueron de personas que el avión se les fue, que no fue culpa de la aerolínea. En este caso ellos tenían que pagar de su bolsillo y se veía que eran personas con bajos recursos, con bajo poder adquisitivo. Una situación un tanto incómoda, pero supongo que son cosas que pasan. La parte que quieren saber esas personas que han seguido la historia desde que salí de Macedonia, que me quedé botado en el aeropuerto, esa parte que todos quieren saber es qué fue lo que hice, cómo logré salir de ahí, porque yo, aunque estaba en el CIP bastante cómodo,
tengo que aceptarlo, mejor que la situación en la que estaba, obviamente. Eso no me garantizaba que yo pudiera abordar el avión. ¿Por qué? Porque para abordar el avión necesitaba un PCR. El PCR solamente es válido para subir al avión durante 3 días. O sea, ya mi PCR era inválido. En esos burós de información de Turkish Airlines, la situación era un poco tensa porque cada vez que cambiaban el turno o me tocaba hablar con otros representantes era como empezar de cero. Entonces, lo que ellos estaban haciendo era llamar a la aerolínea acá en La Habana para que ellos gestionaran eso y me dejaran abordar el avión desde Cuba, porque a Cuba hay que entrar con un PCR, no con un antígeno, que me dejaran abordar el avión con un antígeno, que era lo que ellos podían hacerme ahí, porque para hacerme el PCR necesitaba la visa turca, nuevamente. El antígeno era un poco más sencillo. Aquello no se resolvía tampoco, tuve que alterarme en 2 ocasiones con los representantes y entonces me mandaron a un área que se llama Transfer Zone, o sea, la zona de transfers, que ahí fue donde yo pude resolver que me acompañaran a hacerme el antígeno. Y entonces con ese antígeno, ya después que se hicieron las coordinaciones en La Habana, que se hicieron relativamente rápido, se hicieron, yo diría que en alrededor de unas 3 horas, ya con ese antígeno, ya yo pude abordar el avión por la noche. Así fue como yo logré salir de ahí. Ese antígeno que me hicieron ahí no fue de gratis, yo tuve que pagarlo de mi bolsillo. Me costó alrededor de unos 23 euros al cambio. Y como es lógico, yo a esa hora no iba a discutir si la aerolínea debía pagarlo o no. No iba a entrar en esos detalles, yo solamente necesitaba el antígeno, por tanto lo pagué de mi bolsillo. ¿Qué hubiera sido si yo no hubiera tenido el dinero para pagarlo? No sé, la verdad no sé. Como dato adicional les diré que ya una vez en La Habana fui a la oficina de Turkish Airlines, me atendieron cubanos, por suerte, el trato es muy diferente. Ya ellos conocían de mi caso, cuando yo les empecé a preguntar, ya la muchacha que me atendió, ya ella conocía de mi caso, ella me dijo que sí, que habían llamado de allá para acá para solicitar permiso de que yo pudiera entrar con el antígeno a La Habana, de que yo pudiera abordar el avión con ese antígeno. Y bueno, gracias a eso fue que hoy estoy aquí. Yo realmente me vi ahí mucho más tiempo. Entonces eso es, a grosso modo, lo que sucede cuando a usted se le va el avión. Nuevamente, lo primero que tiene que hacer es ir a información de la aerolínea. Ahí le deben poner un hotel con comida durante el tiempo que tome que usted aborde el siguiente avión. En caso de no ser así, lo deben subir al CIP que está arriba. Ahí tiene ducha, no hay cama, no le van a dar una habitación ahí, pero al menos tiene una ducha para bañarse y tiene comida gratis, bebida gratis, como un all inclusive prácticamente. Si no puede resolver con los representantes de la aerolínea, vaya a la zona de transfers, explique su situación ahí, que ahí va a resolver mucho más rápido. Eso yo se lo puedo garantizar. Espero que este video les haya sido bastante informativo y espero que les sea útil a esas personas que no están acostumbrados a viajar o que no están acostumbrados a que se le vayan los aviones. Y para mis suscriptores que tenían la duda de cómo llegué acá a Cuba, bueno, ya conocen la parte que faltaba de la historia. Así que nada, nos vemos la semana que viene en otro video.